Bienvenidas y bienvenidos a Fuera de Agenda Podcast, donde hablamos de esas conversaciones incómodas y necesarias sobre el trabajo y las organizaciones. Yo soy Celeste, abogada y especialista en gestión y ambiente. Me apasiona ayudar a las empresas a mejorar, cumplir normativas y dejar un impacto positivo y sustentable. Y yo soy Camila, especialista en gestión del cambio, talento y competitividad. Me dedico a impulsar transformaciones que alinean estrategia, personas y cultura para que las organizaciones saquen lo mejor de sí. Entre el foco macro del sistema organizacional y el micro de las personas que viven y construyen su carrera, vamos a coincidir, disentir y preguntar los que pocos se atreven. Si trabajas, lideras o simplemente te intriga entender cómo funcionan las organizaciones, acá hay un lugar para vos. Esto es Fuera de Agenda Podcast. ¡Arrancamos! Bueno. Estamos en el episodio número 4, Cele. 4. Ya avanzamos un montón, ¿o no? Ya este episodio tiene que salir así de taquito, ¿o no? Espero que sí, o no sé. Yo ya no estoy tan nerviosa, ¿vos? No, yo tampoco. Estoy tentada de la risa. La preproducción es como interesante. Se cocinan muchas tazas. ¿Muchas tazas? Muchas cosas. Sí, muchas cosas. Me quedé pensando en el último episodio que tuvimos. Esto de si el networking mata currículum. Pero te quiero redoblar la apuesta porque dije, hablé demasiado del episodio anterior. Te pregunto, ¿el networking mata procesos? Es una muy buena pregunta y también depende de la perspectiva que lo veamos. En realidad... Yo soy Cele. Mi respuesta es contextual. Depende. Siempre me preguntas algo. Siempre depende. Y bueno, depende. ¿Por qué? Porque hay algo Opinión que es muy contextual. importante con respecto a los procesos. A ver. Que es analizar el contexto de la organización. En base a eso, tenemos que analizar qué tipos de procesos son, primero relevar cuáles son los importantes. Pero ahora vamos a la pregunta concisa que me acabas de hacer. ¿Y qué vínculo? Porque yo te digo, depende. ¿Por qué depende? Depende porque si estamos en un tipo de organización funcional en donde no hay una implementación de una gestión por procesos, y acá ya estoy en el tecnicismo y digo, ¿qué estoy diciendo? Si vos estás en una organización en donde no tenés un gestor documental, no tenés un lugar donde decir, quiero saber cómo hacer una compra. Un gestor documental sería algo así como una biblioteca de archivos de documentos donde vos podés ir a buscar recetas sobre cómo hacer las cosas. Exacto. Bien. Entonces, quiero saber cómo hacer tal cosa, busco compras y me tendría que aparecer, yo que soy analista, ¿qué rol cumplo en este proceso para finalizar la compra? Y primero tengo que solicitar, ¿a qué área? Ese contenido tendría que tener ese procedimiento o ese documento. Pero esto es un datazo. Si yo estoy en una organización, pero datazo a morir, sobre todo si sos junior y estás como arrancando en tu carrera. Sí, puede ser es un antes y un después. Esto es para hacer tu upgrade profesional, es la clave de tu carrera. Porque hay otro punto pero le damos el datazo para traducirlo al español, a la vida de tu primer semana en el trabajo. Sí. Si estás en una organización y en esa organización están procedimentados o documentados los procesos, debería haber un gestor documental, que sería como una especie de biblioteca. En esa biblioteca vos buscás algo que te están pidiendo hacer y deberías tener un proceso. Y entonces en esa ficha de proceso te dice, usted que es analista de recursos humanos, tiene esta responsabilidad en cada una de estas etapas. Y tiene que pedirle información a tal y lo tiene que validar con tal. Exacto. No necesitas ir a decirle a tu jefe cómo se hace. No. Es buenísimo. Y no Datazo. Y no solo eso, si vos querés saber, porque te aparece en ese documento, que puede ser una ficha de proceso, un procedimiento, una política, bueno, generalmente igual en las políticas no hay roles y responsabilidades, pero sí obligaciones o marcos que tienen que ver con diferentes áreas. Y vos querés decir, esta es la política de recursos humanos. ¿Quién es el gerente de recursos humanos?
vas al organigrama. Tu organización tiene que tener en algún lugar un organigrama. Y vos apenas entras en una organización, tenés que tener acceso a ese organigrama porque te va a decir qué puerta tenés que tocar y quién cumple qué rol. Es muy importante. Ok, entonces, si sos nuevo o no sos tan nuevo y te acabas de enterar para qué sirve un proceso y dónde lo podés ir a buscar, son súper datos, ¿no? Sí. Primero es, no necesito ir a preguntarle a nadie cómo se hace porque debería tener ahí la receta del cómo hacer eso que me están pidiendo, a quién le tengo que pedir qué cosa, con quién lo tengo que validar antes de mandarlo y en qué formato lo tengo que hacer y en qué tiempo debería hacerlo. Pero en esa ficha de procesos van a estar como los roles genéricos. Si yo estoy nuevo en la organización y no sé quién cumple ese rol, entonces voy al organigrama. Eso me está diciendo. Buenísimo si la organización está con esas dos herramientas y si no las tengo. Ahí es donde el networking te salva el proceso, no te lo mata. ¿Por qué? Porque el networking lo que hace es que vos tengas redes, ¿no? Sí. Entonces, vos no sabés hacer una cosa y sabés, o más o menos te vas a intuir a quién tenés que ir a preguntarle para poder cumplir con ese objetivo que vos tanto deseas dentro de esa organización. Como por ejemplo, me llegó una no conformidad. ¿Cómo hago para responder esto? ¿No? Pero si tenés una no conformidad es porque estás en un tipo específico de empresa que tiene un contra. Digo, es como un montón. Pasándolo un poco más en limpio. Bueno, algo más más tranqui. Sí, podría menos ser, técnico. Podría ser, si quiero reclamar, por ejemplo, ahí va. Algo que veo en mi recibo de sueldo y digo, esto, ¿cómo? ¿A quién tengo? ¿Quién liquida el sueldo acá? ¿Cómo hago? Bueno, ahí tendría que, el networking me salva el proceso porque generalmente si es un tipo de organización funcional donde no está toda esta estructura, no tengo dónde ir a consultar. En cambio, si yo tengo esta consulta, podría ir a acercarme al área de recursos humanos con toda esta información previa y seguramente podría tener O sea, vos decís, si yo estoy en una organización donde tengo un gestor documental, donde están documentados los procesos, yo sabría exactamente a quién ir a pedirle qué cosa y qué me podrían ofrecer. Ahora, si esa organización no lo tiene, bueno, el networking me habilita me facilita que pueda hacer mi laburo o gestionar mis consultas. ¿Eso es lo que decís? Por ahí me iba mucho más, pero si estamos, por ejemplo, particularmente a ver un proceso de cualquier tipo de organización que tenga que ver con, no sé. Facturación. Facturación. En ese caso, si yo quiero saber también, no sé, o no sé, siento que mi área necesita algún servicio un proveedor que también está brindando un servicio a otra área, y quiero saber cómo gestionar el alta de un proveedor o lo que tenga que ver con ese servicio que quiero. ¿Me lo estás diciendo a mí? Sí, es que estoy intentando no ser técnica y no me sale. Entonces estoy intentando buscar un ejemplo más. Dale. Pero hoy, yo me mandé una macana en la empresa en la que trabajo por comedida y por no respetar los procesos. Por hacerme la networker. Pero porque ahí hay algo que es muy importante, que generalmente quien tiene algún perfil de networking que vos mencionaste y no, un perfil que era Nodo, si no me equivoco, sí. Que es como que tiene mucha conexión, ¿no? Generalmente es medio como que tu personalidad, vos mismo, eso tiene que, como que vas a ir a buscar sí o sí la solución, de la forma más rápida o más ágil vas a intentar como solucionar rápidamente, ¿no? Y quizá en tu intención te diste cuenta que ya había algo armado que funcionaba mucho mejor que lo que vos pensabas. Que eso es lo que tiene el networking. Que sí, te puede agilizar, pero por algo hay un proceso que dice que hay que hacer las cosas de tal o cual manera. Porque hay procesos, como en este caso, que están gestionados a partir de un contrato, cuando vos tenés una relación con un proveedor, donde hay tiempos que cumplir y cuando vos no cumplís ciertos tiempos, hay penalidades que están asociadas. Por eso se pide que se cumpla con ese tipo de procesos o con esos pasos que establece el proceso. Entonces te pregunto, ¿el networking mata procesos? Depende. ¿Entendés? En este caso, ya había un proceso súper afilado que funcionaba, sí.
tu networking lo mató, ¿entendés? ¿Pero mató el proceso? Sí. Cuando hablo de matar el proceso, Sí. es que no me sirvió, ¿entendés? O sea, lo que ya estaba estipulado que funcionaba, vos quisiste ir a hacer algo mejor que el networking y me lo mataste. Si esto ya lo tenías hecho. Gracias Eso por es matar. decírmelo. Pero ¿se Bueno, entiende? sí, se entiende. Ahora, si no había un proceso y vos cumplías con tu cometido, ¿no? O sea, Yo hubiera salido como héroe, Claro. hubiera dicho, yo te lo solucioné, Pero- tu proceso no funciona. sí, pero te hubieras cargado que una responsabilidad que no es tuya. Una vez sí lo hubieras hecho, pero Sí. cada vez que había que dar de alta un proveedor. Clave. Bueno, entonces ahí es algo fundamental con respecto a los procesos. Todo el mundo dice, ¿para qué miércoles me sirve el proceso tenerlo escrito? Para que vos también le muestres a tu jefe, mirá todo lo que hago. Esta es toda mi responsabilidad. Pero se lo vas a decir a tu jefe si se supone que el proceso vos lo consensuaste con el jefe. ¿Para qué se lo vas a No decir? siempre pasa. Sí, por eso te digo, hay situaciones, hay organizaciones en las que hay una gran rotación de personal, Sí. en donde los roles, el organigrama este que dijimos, che, anda a fijarte cómo funciona, cambia constantemente. Sí. Entonces, Ah, las áreas se unen. bueno, y ahí yo tengo una preguntilla. Vos me decís, che, estos son todos los beneficios de los procesos, aparte ideal si están documentados porque tenemos estos grandes tips que acabamos de ofrecer, pero las organizaciones cambian y cambian un montón. Y conforme va pasando el tiempo y por la dinámica propia del mercado laboral, y ni que hablar si trabajás en una empresa de servicios que trabajás por contratos, los organigramas cambian porque hay una tendencia a trabajar o por proyectos o incluso vos podés tener una organización híbrida más de tipo matricial y no tan Sí. funcional Funcional. jerárquica. Entonces, cuando por la naturaleza propia de los negocios que funcionan, que hacen que hacen funcione las esa empresas, organización. cambia el organigrama constantemente. Y entonces ahí tu ficha de procesos queda obsoleta constantemente. Entonces, ¿cuál es la magia de tener algo que quedó obsoleto antes de que termine de revisarlo y validarlo? Bueno, ahí también es verdad que tener documentado. Bueno, ya con implica esto me una- voy muy contenta. Que alguien especialista en el No, tema por me diga, supuesto. sí. Sí, La por verdad su- es que sí, quedar por supuesto obsoleto que es una- rápidamente es un montón. Y es una responsabilidad mantenerlos actualizados. Eso es una gran realidad. Ahora, la realidad es que si vos mapeaste bien un proceso, Sí. el cambio tiene que haber sido ínfimo. Ahora, si tu proceso cambió de pe a pa, algo pasó, ¿se entiende? Una cosa es a un proceso cambiarle un rol, que igual te lleva poco tiempo, y si tenés un área que se dedique a eso, lo vas a ver hacer muy fácilmente y tu proceso va a quedar actualizado en menos de 3, 4 días, ¿entendés? O sea, no es una carga, Significativa. claro. Ahora, es más, ni siquiera estoy hablando de organizaciones gubernamentales, o sea, O sea, no No, estás hablando de empresa, estás no. hablando de todo el universo de me pasó organizaciones que particularmente de trabajar en una organización de tipo estatal, en donde te contrataban para que vos brindes tu servicio. ¿Qué pasaba? Como las circunstancias hacían que estos contratos sean a corto plazo, las personas iban cambiando constantemente. Entonces el sistema al que entraban o donde se gestionaban los procesos, no había ni siquiera una pequeña guía. existen. Entonces tenías que tener a una persona Al que histórico. claro. Buscá a Martita, estás Sí. de 8 años, es la persona más antigua. En cambio, entonces, Ahí el networking funciona. y el proceso te ayudaría más que el networking, ¿entendés? Sería mucho más eficiente. Claro. Entonces, ¿qué hace el proceso? Y pues ni te digo que tenés un proceso y sabés identificar en qué partecita de ese proceso te sumaría networking. O sea, un plus a ese proceso y no cargarte, porque también, ojo, a veces en el afán de... Comedido nunca lo saca bien. Después, y no, es que si te hubiera salido bien, te hubiera llevado todavía un peso más alto, que es que cada vez que alguien tenga que hacer ese proceso, te llamen a vos. Y te estarías haciendo cargo de una responsabilidad que no era la tuya. Entonces, lo que hace el proceso es ordenar, acomodar, mostrar también, che, dónde hay un cuello de botella, dónde podemos ser más eficientes y documentar. Yo soy
Para mí documentar es la base. Yo también, al ser especialista en el tema, yo veo una ficha de proceso y a grandes rasgos te puedo decir 3 o 4 cosas. Che, mirá, en este proceso acá tenés que ir. Che, mirá, no tenés identificado este riesgo, que este es un proceso de compras donde esto tiene que estar sí o sí, ¿no? Porque también hay cosas que son genéricas para cualquier proceso que es importante identificar. Sí, es mucho trabajo, y cuando la organización tiene una gran carga y no está muy bien distribuido el proceso, mejor dicho, Sí. entonces ahí encima me haces documentar, pero pará, sí, te va a llevar un retrabajo, pero vas a tener un re beneficio. Y a veces cambiar esa mentalidad cuesta hasta que vos ves el beneficio. Bueno, de hecho, a mí me pasó. Yo era de las detractoras ¿en serio tengo que tener todas estas reuniones para poder avanzar en la ficha de proceso? Y fuiste protagonista. Es como, ¿en serio, Cele, otra vez tenemos? Bueno, ok. Y bueno, como te decía, me mandó una bacana por comedida, porque digo, che, yo... Y hoy, justo esta mañana, mando un mail, me llama un compañero y me dice, che, Cami, mira, nuestra compañera está como realmente enojada porque no le estás respondiendo, 3 meses de seguimiento con esto, no sé. Y era súper fácil de resolver, pero en mi agenda no era prioritario, ¿no? Pero no era que el tema no era prioritario, es que dentro de todos los temas que hay, bueno, nada, fue quedando y fue quedando. Porque no era tu sector en sí. Claro. ¿Qué importancia eso? Bueno, así que hoy ya venía pensando en lo que íbamos a hablar y tomé coraje, agarré el mail, delegué el tema y le mandé un mensajito diciendo disculpas, generé un cuello de botella innecesario, generó un impacto operativo que no queríamos que suceda. Era más fácil contarles cómo era el proceso, que ustedes lo resuelvan, y eventualmente me pedían ayuda sobre algún punto particular. ¿Qué hubiera pasado? Mira, tu ejemplo viene espectacular, porque ¿qué hubiera pasado si ese proceso hubiera estado documentado? Si hubiera estado difundido. Imagínate. Bueno, hubiera sido la gloria. Bueno, que vos tengas no solo un gestor documental, sino un videíto. La empresa donde tiene un sistema de gestión integral y está documentado. Pero yo en vez de ir a buscarlo. No, bueno. ¿Cuál es? Igual. Me la mandé. No. Por mi culpa, por mi gran culpa. A veces, ¿sabes por qué pasa? Que eso para mí hay que mimetizarlo con las normas. ¿Todos sabemos cuántas ordenanzas hay hoy en el municipio? No, ni idea. Bueno, es más o menos... Ahora, hay una gran importancia de que si vos no lo difundís, si bien la ley se presume conocida por todos, nadie puede decir, no la desconocía. El sistema de gestión se presume conocido por todos los colaboradores de la organización. No. ¿Sería? No. Ah, bien. Por eso es muy importante difundirlo. Pero ¿y quién lo tiene que difundir? El área de calidad y procesos es el responsable, así como de mantener actualizado, de gestionar, de darle aviso al área, che, está vencido este proceso, esto tiene que estar actualizado. Mirá, cambió el rol acá, esto hay que actualizarlo, y la propia área también, porque es lo que estructura su modus operandi de cada área. Ok, bueno. Yo voy a confesar que venía como más picante para contradecir algunas cosas, pero como hoy viví este ejemplo, dije, ay, se le tenía razón. Así que bueno. Porque yo voy a hacer un... no me sale el concepto, pero nosotros tenemos reuniones de producción, ¿no? Y en la reunión de producción de este capítulo, Camila me tiró con de todo. Yo estaba con mi bebé en mi casa y de pronto Camila, ¿por qué perdés el tiempo? Pum, pum. Claro. Y viste, y mira, el día que tenemos que grabar este capítulo, ¿viste? Fuera de agenda. ¿Viste? Fuera de agenda. Bueno, igual voy a tomar algo que me parece interesante en este punto, que no sé si todos lo tenemos muy claro, e incluso escuché a más de un profesional con mucha experiencia en la materia utilizar como sinónimos el concepto de proyecto y con el concepto de proceso. Y son cosas totalmente distintas. Nosotros, estos 20 minutos, 25 minutos que llevamos hablando, estamos hablando de procesos. Y me parece que es como relevante entender la diferencia entre un universo y el otro, para entender también
qué es lo que estoy haciendo en mi día a día en el trabajo y entender cuál es el enfoque sobre el que lo tendría que abordar. Porque algo que parece simple o que parece meramente conceptual, no, en realidad son dinámicas de trabajo totalmente distintas, usas herramientas diferentes y si bien en el día a día tu agenda está lleno de tareas, el para qué de esas tareas tienen objetivos totalmente diferentes. Entonces, yo me traje un pequeño machetito, porque digo, proyecto y proceso son entonces conceptos totalmente diferentes. Lo primero que diría para diferenciar uno de otro es, ¿lo que estoy haciendo es sistemático y repetitivo o busca un resultado por una única vez? Si yo estoy haciendo algo por única vez, entonces es un proyecto. Si lo que estoy haciendo es algo que se repite una y otra vez, entonces es un proceso. Ahora, los procesos pueden tener incluido la gestión de algunos proyectos, ¿no? Entonces pensaba en, por ejemplo, el proceso de selección y reclutamiento. Existe un proceso de cómo la empresa define desde la gerencia de recursos humanos cuál es... Selección. Claro, cómo selecciona a la gente, cómo y dónde publica un aviso, cómo y dónde generan las entrevistas, cómo, dónde y a quién o con qué filtros se establece cuál es la terna, quién es la entrevista, el screening telefónico, quién es la entrevista 1, la 2, la 3, hasta que ingresa, ¿no? Sí. Ahora, ese es el proceso. Sí. Cada vez que hay una búsqueda activa, por ejemplo, una vacante, una silla, una posición que ocupar, donde después nosotros entramos, no sé, en LinkedIn o ves un aviso en el diario o donde sea que dice se busca tal persona, esa búsqueda en sí se gestiona como un proyecto. Es híbrido, porque ¿no? finaliza cuando se selecciona. Porque una vez que la persona ingresó o se define que nadie ingresa porque se cierra la vacante en la mitad del proceso, ese proyecto termina. El proyecto tiene un resultado único, pero el proceso es como el modus operandi. Y siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Ahora, ¿por qué el reclutar una vacante en sí misma es un proyecto? Porque vos tenés candidatos diferentes, tenés tipo de entrevistas distintos, tenés unos requisitos y unas especificaciones particulares para esa silla, para esa vacante, para ese contexto de la organización. Un año después, vos volvés a buscar la misma silla, el mismo puesto, y estoy segura que tiene requerimientos diferentes. Nunca un proyecto es igual que el otro, pero los procesos siempre son iguales y tienen indicadores y tal. Entonces, esa es como la primera diferencia, diría. Después estaba pensando en términos de qué es lo que estoy gestionando, que eso como, te diría, es la clave que un profesional tiene que tener identificado a la hora de sentarse a trabajar. Si yo estoy gestionando procesos, lo que voy a estar buscando es que lo que haga, lo haga de la mejor manera, buscando eficiencia y con una cultura de mejora continua. Exacto. Pero si yo lo que estoy haciendo es gestionando un proyecto, mi enfoque va a estar establecido por un alcance específico, es decir, hasta dónde llego con este proyecto, cuántos recursos le voy a poner, tiempo, personas, cuáles son los estándares de calidad y cuáles son los indicadores para ese resultado. Una vez que ese resultado se terminó, el proyecto concluyó. Tiene fin. Para mí, yo siempre me lo esquematizo de esta manera, ¿no? Como que el proyecto busca un resultado concreto. El proceso también, porque en este caso sería, seleccionar a esta determinada vacante. Pero el proyecto habla de un resultado único. Y aparte es temporal. Inicia y termina. El proceso es continuo y permanente. Siempre. Y otra situación que me parece no menor es que cuando vos gestionas proyectos tenés un riesgo asociado bastante alto. Puede funcionar o no puede funcionar. Y un proceso tiene, lo que busca justamente es estandarizar, con lo cual vos mitigás riesgos. Exacto. Entonces, habiendo hecho esta, como, de alguna manera, diferenciación conceptual, yo creo que cualquier persona que esté escuchando este episodio se va a ir a trabajar al día siguiente y va a repensar muchas de sus actividades y va a empezar a entender qué es importante en esas participaciones que tienen. Porque lo más probable es que el 80-90% de nuestros colegas
tengan una cartera híbrida, una cartera mixta, mejor dicho, Y de proyectos y gestiones. procesos, sí. Deben estar involucrados en procesos y deben estar involucrados en proyectos. Entonces, si quieren romperla y ganar el bono a fin de año, ahora van a entender con qué lógica tienen que pensar. gestionar cada uno. Uno va a gestionar, si estamos en un proceso y vos querés romperla, querés superarte, querés protagonizar una eficiencia o una mejora o hacer un cambio, lo deberías pensar con eficiencia y mejora continua. Ahora, si lo que vos estás haciendo es gestionar un proyecto, tus indicadores deberían estar muy alineados a alcance, gestión de los recursos y los riesgos, ¿no? Que los riesgos tienen que ver con Sí, llegar a cumplir ese objetivo en ese tiempo que te y con esos estableciste. recursos. Claro, Este es un episodio con super tips. sí. Queremos una comisión del bono a fin de año. Bueno, entonces, tirame como alguna diferencia o contame por qué. ¿O cuál es la diferencia entre una organización que sí tiene procesos y cuál no? Vos al inicio, tomé algunas notas porque nos fuimos como un poco técnicas, que vos decías, no, bueno, pero si la organización es funcional, entonces digo, ok, una organización funcional sería como un tipo de organización, ¿cuál es la otra? Tiene que ver con el tipo funcional, es aquella organización en la que los procesos se basan en las personas. Esto quiere decir que está Pepito que sabe qué lo sabe hacer. Si no está Pepito, el proceso se cae, se tiene que volver a armar. ¿Por qué? Porque vos bien dijiste, los procesos, a diferencia de los proyectos, lo que buscan es la estandarización, la mejora continua. Para la mejora continua siempre hay que tener una base. La mejora continua nunca se alcanza, siempre se está en la búsqueda, porque siempre hay una base de la que se nace y hay una aspiracional que siempre está ahí, ¿no? En el horizonte. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que una organización funcional es aquella que está sesgada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo de que hay un área de compras que se encarga de absolutamente... Que trabaja por silos. Exacto. Acá te voy a decir algo clave. Si creen que esta conversación tiene sentido, se tienen que suscribir a YouTube, ¿verdad? Sí. Sí, 100%. La campanita, no sé dónde está la Y campanita. nos tienen que seguir, no solo en YouTube, sino también en Spotify. En Spotify, sí. Pero... Porque acá viene la gran data. ¿Y cuál es esa gran data? El objetivo, cuando una organización, estuvimos hablando mucho de los estadios de la organización en el primer capítulo, ¿no? Dependiendo del valor. Episodio. La tengo con el episodio. Y eso es fundamental para mí. Poder interpretar el lugar en el que estamos, el estadio en el que está, también va a definir qué tipo de procesos tenemos que encarar. O sea, ¿cómo debemos gestionar esos procesos? ¿Por qué? Porque si yo una organización que esté en un estadio de inmadurez, en donde sus directores, sus directivos o sus mandos altos no tienen una decisión hoy, no ven necesario implementar esto de la gestión por procesos, ¿qué es esto? Es ver cuáles son los procesos que tienen mayor impacto en nuestra compañía, que nos tienen que ordenar para poder cumplir de forma... Ok, hasta acá Sí. te voy a reconfirmar que te estoy entendiendo. Vos decís, si una organización no tiene implementación de procesos, Sí. es decir, si no tiene un sistema de gestión, Sí. ¿no? O puede tenerlo, pero lo puede tener de forma Obsoleto. muy clara y muy desorganizada, con el objetivo como de cumplir para algún cliente. Porque si vos no lo estás utilizando, es porque lo estás teniendo como para cumplir con el cliente y no te estás dando cuenta que en Tenés realidad... el documento, pero no el proceso. Porque lo sabe Pepito. Y Pepito no va a ir a ver el documento. Porque tu organización está compuesta por 15 personas que están hace 20 años, que ya saben hacer las cosas. Está Vos bien. decís, ¿lo hago? ¿Lo documento? Para que cuando venga mi cliente y me audite, mira, acá está. Sí. Y le cambiamos la fecha, ordenamos 3, 4 días antes, nos fijemos qué tal matafuego, qué tal, y bueno, y vamos. ¿No? Que es la situación de muchas organizaciones. Cualquier parecido con la En la realidad. Pura Bueno. coincidencia. Pero sí, porque la mayoría, pero a ver, acá hay algo que es verdad. La mayoría de organizaciones pequeñas, su concentración es otra, ¿no?
En cambio, por ahí en organizaciones más grandes, donde los clientes tienen mayor exigencia, ahí la organización es diferente. Y a más grandes, los problemas también son más grandes. Entonces es muy Son importante. diferentes, no sé si más grandes. No sé, bueno, contame vos. Sí, son diferentes. Pero lo que porque te- todo es proporcional. Bueno, por eso, pero el impacto es más grande y lo que quiero decir es que vos podés controlar capaz más a 5 o 10 personas y no a 200. Pero yo no estaría controlando personas. Controlando a lo Estaría que... controlando No, los pero- resultados de mi proceso. Bueno, pero en este caso que estamos en la funcional, ¿por qué no implementa o no le interesa implementar gestión por procesos a esta organización que tiene 10, 15 empleados que están hace 20 años? Por esto, porque el know-how ya está incorporado en esas personas. Ahora, podés tenerlo y no necesariamente ser eficiente. Claro que sí. Pero no te interesa ni ver si querés mejorar o no. Bueno, Por eso ahí voy a estamos. sacar mi momento nerd. Ok. Que está la paradoja del gato vivo, el gato muerto, Sí. que es de física cuántica. Sí. No voy a mencionar ¿En el qué? nombre del científico y acá mi hermano me va a matar. Pero porque no sé pronunciar, me da un poco de vergüenza. Después lo dejo en la descripción. No me acuerdo, pero sí sé la teoría. No sé, era de la época de Einstein, 1930 creo, más o menos. Cuando, bueno, vienen del contexto de la física cuántica, estaban como discutiendo si tiene sentido o no esta teoría, y aparece la paradoja del gato vivo, gato muerto. Entonces tenés una caja de zapatos, suponete, donde hay un gato y tienen... No se ve el gato, eso hay que. claro, el gato no se ve y tiene veneno. Sí. Entonces, básicamente la paradoja dice que si vos no ves el gato, ese gato puede estar vivo o muerto al mismo tiempo. Pero en términos de materia, la materia no puede estar viva y muerta al mismo tiempo. Entonces, pensaba en esta paradoja del gato vivo y muerto en relación, o sea, haciendo como una adaptación total a los procesos. Digo, vos no podés ser líder de una organización y sentir que está viva y muerta, ¿no? Que Sí. está ganando y perdiendo Sí, al mismo sí. tiempo. Entonces, la manera de abrir tu caja para entender cuál es el estado real del gato sería... Es que te simplificaría la vida tener documentado tus. No, bueno, y ahí, no sé, volvemos al punto de discusión, porque digo, el punto no es que te sirve la vida tenerlo documentado. En realidad. El punto es que te sirve que la gente tenga incorporado un sistema de gestión que cuando tenga una duda vaya al documento. Y también tiene Es que como ver un con- requisito, y sí. pero Y no, pero si pero tu no es el cliente documento te per se. audita, si tu cliente te audita y tiene ciertos estándares, ¿cómo se lo demuestras? No, acá viene Juancito y te va a decir cómo lo hace. Está bien, pero ahí es trabajar para el cliente. Se supone que una organización que quiere Pero tenés sobrevivir, entonces, y que Pero piensa es un en aspecto. crecer, está bien, pero lo harías porque vos querés ser más eficiente, Pero porque querés seamos ganar más. realistas. Sí, Money, claro money. que sí. Pero la verdad es Sí. que la mayoría de las organizaciones, o algunas en las que por ahí conozco, que son pequeñas, lo que buscan es satisfacer la necesidad del cliente y no la mejora continua, esto de los procesos que habíamos visto. Ok, entonces si yo estoy en un lugar pensando como profesional, donde quiero entender si en esa organización puedo o no aportar valor y si esa organización puede ser previsible en materia económica, por ejemplo, digo, Claro. me van a mantener un buen salario, va a tener un sentido, yo podría pensar en una organización micro o mediana y decir, los líderes de esta organización, que pueden o no ser los dueños, Claro. ¿tienen mentalidad de negocio Lo tienen. o mentalidad de almacenero? Exacto. Por decirlo, ¿no? Exacto. Si tienen mentalidad de negocio, van a estar interesados en buscar eficiencia y mejora continua porque esa es el método comprobado que te dice dónde podés ganar Y más que dinero. te va a hacer crecer. Ojo igual ahí, porque vos podés tener mentalidad de negocio y no necesariamente crecer. Crecimiento es Implementar, todo no, bueno, un- pero esta implementación te ayudaría a crecer y a tener todo más organizado. ¿se Pero si yo no entiende? quiero crecer, digo, Bueno. crecer puede ser un posible objetivo,
Pero ojo con Si simplemente decir, sea... Pero no hablo en términos de crecer de personas, de cantidad de personas, sino crecer a nivel compañía, calidad, mejora. A eso hago referencia, a tener... desarrollarte, Claro. madurar. Sí, a madurar como organización. Sí. No solo por ahí Madurar a me crecer. gusta más, me Sí. genera más comodidad que crecimiento. Bueno, madurar, no Sí. crecimiento. Para mí era como un sinónimo, ¿no? Como madurar y Pero crecer no. como son más. Pero es no. verdad, porque hay personas que son grandes y no son maduras, y hay personas que tienen menos edad y no son tan maduras. Eso estaba fuera de aquí. Pero bueno, sirve para el paralelismo. Entonces, en base a eso, primero, para implementar una gestión por procesos, tiene que haber una decisión de los altos mandos Bueno, eso te iba a decir. porque si no, nada se puede implementar. Tenés que tener un sponsoreo. Y acá un sponsoreo significa que que los directivos y los mandos medios, primero, que los directivos y el líder máximo de la organización quiera que esto ocurra. Y que quiera que esto ocurra es que pueda alinear los patitos con el equipo de mandos medios para entender que esto es prioridad. Y que cuando eso sucede, estén todo el equipo dispuestos a, no solo disponibles para ver cuál es el proceso, sino dispuestos para asumir el costo político que significa de que el proceso empiece a implementarse como debe ser y porque no como acá hay está algo que es haciendo. muy importante. Rever los procesos es ponerte en un lugar de ver qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo E que ir a no la estás nutricionista. haciendo. Exacto. Ese fue un buen ejemplo. ¿Qué pasa? Yo puedo decir, ay, Cami, quiero bajar de peso, quiero llegar al verano con 20 kilos menos. Ya está, voy a ir al nutricionista y me voy a anotar al gimnasio. Con eso, ¿bajo los 20 kilos? No, tengo que Pero hacer está lo que me- documentado el plan alimentario. Nah, pero Y no. tenés el KPI. Pero bueno, tenés que ejercerlo. Lo tenés que hacer. Tenés que decirle el no al Y tenés que, chocolatito de la claro, noche. y tenés que reconocer, no, ¿sabes lo que pasa? Que yo en realidad lo que hago... Bueno, entonces me va a decir, pero a mí y va a venir alguien y me va a decir, ¿y a mí de qué me sirve tener la dieta acá si después no tengo para hacerme en la alacena tal o cual cosa? ¿No? ¿A qué se traduciría esto? ¿Para qué me sirve que puedo cumplir en este plazo si el otro área que me tiene que pasar esto a tiempo no me lo da? Entonces yo estoy retrasado y está perfecto esto. Y bueno, entonces lo que vas a tener que hacer es así Un como gap, para... una brecha. Exacto. Entonces quizá hay que juntarse con el otro área y ver de qué manera podemos colaborar todos para que podamos cumplir con este. Así como vos te vas a tener que organizar, o yo que tenés la dieta, para tener ese alimento nutricionalmente que me ayuda a llegar a mi objetivo, ¿no? ¿Vas a ir a la Nutri? Tengo unas ganas. Pinky Promise. No. No lo voy a cumplir. Me voy a engañar a mí misma. No quiero engañarme más. Bueno, eso es lo que pasa en las organizaciones. ¿Querés implementar el proceso? Sí. Sí. Pinky Promise. No. No. Claro, Claro. ¿viste? Sí, porque a veces igual hay que tener en cuenta que cuando se identifican brechas, hay algunas brechas que tienen que ver con económico. O sea, acá Obvio. necesitamos un software, Económicos. un También recurso. afectás a stakeholders, digo, interesados, tenés conflictos laborales, gremiales, tenés una persona que a lo mejor en un contexto organizacional funcionaba, implementaste el software y ahora capaz que no es lo mejor. Sí. Y vos decís, pero no, la quiero sostener, pero no es eficiente. Ok, y tenés que asumir el costo político de decir todos los 2 meses tengo un sobrecosto de tanto. Y, Sí. y es parte, y digo, es la true, es como Sí. la realidad. ¿No? Por eso también el proyecto de gestión por procesos que se implementa en cualquier organización que quiere madurar, no crecer, para que cambie que quiere madurar, tiene que ver con esto, con este costo político, con esta asimilación de lo que me falta para llegar y comprometerme a realizarlo para poder llegar. Bueno, y ahí tiene que ser una definición de nuevo en equipo, porque el líder solo no lo puede implementar. El equipo de mandos medios tiene que estar convencido de que esto va a tener un beneficio para todos, porque cuando lleguen estos conflictos de el área tal no me responde a tiempo, tiene que haber una construcción, un diálogo constructivo para ver cómo eso de manera progresiva llega a tiempo
y no que sea una batalla campal, Exacto. que pasa en las mejores organizaciones. Como en las mejores familias. Y acá para ir cerrando, algo que experimenté usando procesos, y tiro ahí un spoiler de lo que podría ser, si vos querés, el próximo episodio, es que cuando empezás a mapear los procesos, ves otra organización de tu propia organización. Situación número 1. Y situación número 2 es que identificas que en realidad tu equipo de trabajo no son los que te figuran en el organigrama como compañeros. Tu equipo real de laburo es aquel que a vos te permite generar el resultado. Entonces tu equipo de trabajo está definido en la ficha de procesos. Este es como el tip número 9 o 10 que acabamos de dar. Digo, si vos estás entrando en una organización, o estás en una organización y pensabas que tu equipo de trabajo son los que reportan al mismo jefe, claro, estás muy equivocado, equivocada. No. Este es el momento donde te vas al gestor documental, buscas el proceso, decís, che, en estos 5 procesos que gestiono, estas son todas las personas involucradas, con estas tengo que empezar a tener un vínculo diferente porque todos estamos alineados. No puedo ir a una reunión y decir, no, porque vos no me respondiste, ¿no? Y ver quién tuvo la culpa, porque ahí la organización no está ganando, ¿no? Y es muy importante eso también, cómo gestionar con las personas para poder consensuar y poder llegar a acuerdos que hagan que estas brechas... Bueno, y ahí me reconozco pecadora. Porque, digo, yo también fui la líder que promocionaba la guerra entre el otro área, incluso después de haber pasado por la gestión de procesos. Y digo, ahora que estoy en otro rol, en una situación más de tipo operativa, digo, no, está loco, tenía un punto ciego muy interesante en esta. Digo, esto no funciona así. Entonces, ahora que estoy en una situación más de liderazgo y no tan operativa, digo, che, mi foco cambió, pero siento que aprendí. Pero me sirvió haber estado en otro lugar para entender lo que no hay que hacer, porque, digo, vos tenés un problema en la bandeja de entrada y estás laburando con tu equipo. Lo que vos digas respecto del problema es lo que constituye si vos estás construyendo equipo o fomentando guerra. Sí. Entonces, si vos estableces una identidad vinculada a un nosotros porque te reportan versus el otro, entonces ahí la organización no está ganando y perdés más tiempo, dinero, energía, frustración, vínculo, oportunidad de conocerte con un buen colega que... Bueno, eso es lo que hace la gestión por procesos. Te obliga a vincularte. Bueno. Áreas que antes o tienen alguna rigidez... A vincularte diferente. O hay una rigidez. La idea o el área de calidad y de procesos es, che, mira, acá esto no está funcionando, le está entregando. Entonces, ser un mediador para poder encontrar un punto medio o quizá una solución. Che, ¿saben que esto lo podríamos resolver con...? Pero tenés que vivirlo. O sea, digo, vos como protagonista... Es más, desde el área de calidad y procesos lo que vas a poder llegar a ver te va a cambiar la perspectiva de áreas que antes... Bueno, lo dejamos acá y vamos al próximo episodio con quién es tu equipo de trabajo. Roles, eso. Funciones y para pensar esto. Cerramos yo me llevo con esto. ¿Quién no es parte de tu área y te ayuda siempre que lo necesitas? ¿Viste? ¿Quién es tu equipo sin ser parte de tu equipo? Sí. ¿Y quién es el networker? También está muy buena que salvan los procesos. Cuéntenos en comentarios. Bueno, damos por finalizado. Sí. Nos estamos yendo de tiempo, así que cortamos acá, ¿te parece? Vale, ya está. Nos vamos. Cortemos todo. Listo. Foco. ¿No? Ese es mi rol. Me va a gustar el próximo episodio. Por su pollo. Sí, me encantó. Bueno, antes de irnos, se suscriben, por favor, en YouTube. En YouTube y en Spotify. Y comenten. Vamos a estar respondiendo ahí todos los mensajes y vamos a ver, va a haber algunos recursos sorpresa. Papá. ¿Sí? ¿Y podemos spoilear que nuestro último episodio capaz lo hacemos en vivo? Sí. Porque capaz no, nos vamos a jugar. Che, y traemos gente que en vivo. Sí, estaría bueno. Lo vamos a invitar. Yo digo... atrás. Aplaudanme. Ahí va.
Bueno, vamos a contarles día y horario próximamente Sí. para que puedan venir a presenciar el podcast en vivo. Hay que organizar algo ahí, hay que poner en... ¿Qué en opina todo el la Produ a networking. todo esto? Me encanta. Me encanta. Ahí va, listo. Bueno, Muy bien, Jackie. che, vámonos. Nos vamos. Nos vamos. Chao. Hasta el Chao. próximo episodio. Suscríbanse. Comenten. Tres, dos, uno. Para. Ay, que no veo con las lágrimas. Ay, sí. Si esta conversación te gustó, compartila con alguien que también pueda disfrutarla. Si te quedaste con ganas de más, dale play al siguiente episodio. Suscríbete a nuestro canal. @fuera de agenda podcast.